Capítulo 1. El susurro que la hizo sangrar por la boca. La misa de las 6 transcurría con la misma monotonía de siempre en San Matías del Valle. Doña Ernestina cabeceaba en su banco como cada domingo. Los niños jugaban con las gotas de cera bajo los cirios. Y el padre Ezequiel recitaba el Salmo 89 con una voz que apenas movía el aire. Hasta que lo dijo: «Recordaré la alianza que hice con mi siervo». El eco de esa palabra, alianza, pareció rebotar contra las paredes. Más fuerte de lo normal. Y en la tercera fila, justo junto al confesionario antiguo, Isabela se llevó ambas manos a la boca. Primero fue un suspiro ahogado, luego un jadeo, y finalmente, el grito seco de alguien que acaba de ver el rostro de la muerte. Sangre negra empezó a brotar entre sus labios apretados, como si algo dentro de ella estuviera intentando salir, por cualquier rendija posible. La iglesia entera se congeló. «Isabela», gritó una mujer, corriendo hacia ella. «¿Qué te pasa?». Isabela se tambaleó y cayó de rodillas. Sus ojos estaban en blanco. Y entonces, sus labios se movieron sin control. Pero no era su voz. Una lengua extraña, gutural, imposible de identificar, salió de su garganta. Un murmullo grave, acompañado por una vibración tan profunda que el crucifijo sobre el altar tembló. El padre Ezequiel corrió hacia ella con el agua bendita en mano. Pero cuando la roció, el agua chispeó como si fuera aceite en una sartén caliente. El sacerdote dio un paso atrás, confundido. No era posesión, no era epilepsia, no era nada que él hubiera visto jamás. «Está profetizando, sin saberlo», susurró la hermana Magdalena, con voz temblorosa. Nadie le prestó atención. La mayoría estaba demasiado ocupada tratando de entender por qué la sangre de Isabela no era roja, sino oscura como la tinta antigua. Otros ya estaban huyendo del templo. Pero justo antes de desmayarse, Isabela levantó la cabeza, miró al cielo, y pronunció una palabra que nadie reconoció. Una sola. La campana de la iglesia, que llevaba rota más de una década, sonó por sí sola. El silencio fue absoluto. Isabela cayó de espaldas, inconsciente. El murmullo cesó. El altar volvió a su estado habitual. Pero algo invisible había quedado suspendido en el aire. Algo que no podía verse, pero sí sentirse. Como un mensaje que había sido lanzado al mundo, esperando ser completado. Los días siguientes, nadie quiso hablar del suceso. Pero todos miraban a Isabela como si llevara un fuego invisible en el pecho. El padre Ezequiel escribió un informe al obispado. La hermana Magdalena empezó a dormir con un crucifijo bajo la almohada. Y un niño del pueblo, que ni siquiera había estado en la misa, dibujó en su cuaderno la misma palabra que Isabela había pronunciado. Una palabra que no existía en ningún idioma conocido. Capítulo 2. El médico que no podía explicarla. El hospital de San Matías del Valle tenía más fantasmas que pacientes. Las paredes olían a cloro seco y a tiempo estancado. Allí fue donde llevaron a Isabela tras el episodio en la iglesia. Aún inconsciente, con los labios marcados por la sangre negra. Fue ingresada en la única sala con monitor cardíaco. El doctor Gabriel Rivas, joven neurólogo enviado desde la capital como parte de un programa de salud rural, observó los registros con creciente desconcierto. La mujer no presentaba fiebre, infecciones ni alteraciones neurológicas evidentes. Y sin embargo, su actividad cerebral no tenía sentido. «Esto es imposible», murmuró. Las ondas cerebrales de Isabela no solo eran activas durante su inconsciencia, sino que formaban un patrón simétrico, como si alguien escribiera algo en su mente, con precisión matemática. Decidió hacer un escáner cerebral. Pero cuando la máquina se encendió, se detuvo abruptamente. Una línea roja parpadeó en la pantalla. «Error. Señal externa interfiere con el campo magnético». Nadie más lo vio. Pero Gabriel sintió que el aire en la sala se enfriaba cada vez que Isabela respiraba. Como si algo dentro de ella aspirara el calor del entorno. Como si no quisiera ser observado. Esa noche, al revisar las notas médicas en su oficina, Gabriel notó algo aún más extraño: su mano. Inconscientemente, había escrito palabras en el reverso de una receta médica. Letras torcidas, que parecían latín, pero no lo eran. Palabras que él jamás recordaba haber aprendido. Las leyó en voz baja. «Saere, Invelitur, Domai». En ese instante, una lámpara estalló en el pasillo. Gabriel saltó de su asiento. Y por primera vez en su carrera, cerró con llave la puerta de su consultorio. Respiraba agitadamente. No lo admitió, pero lo sabía. Lo que pasaba con Isabela no era médico, ni clínico, ni racional. Era algo que se le escapaba. Volvió a la habitación de la paciente. Ella seguía inmóvil, con los párpados cerrados. Pero ahora tenía algo diferente en la piel, una línea de escritura negra que se formaba lentamente sobre su abdomen.
como si alguien la tatuara desde dentro. No era tinta. Era como si su propia sangre saliera a escribir, y luego se secara al instante. Gabriel tomó su teléfono para fotografiarlo, pero la pantalla quedó en negro. Intentó encender la linterna. Nada. Todos los dispositivos electrónicos dejaron de funcionar mientras él permanecía en la habitación. Y entonces, ella habló dormida. El médico será el primer testigo, pero no el primero en creer. Gabriel dio un paso atrás. El tono de voz no era el suyo. Era demasiado bajo. Demasiado antiguo. Al día siguiente, pidió su traslado de inmediato. No por cobardía, sino porque esa noche soñó con una mujer idéntica a Isabela, envuelta en llamas, repitiendo la palabra Domaire en bucle, mientras el cielo se partía en dos. No volvió a hablar del caso jamás. Pero 3 semanas después, en otra ciudad, otro paciente empezó a... Capítulo 3, la palabra que no debía decirse. La noticia del milagro oscuro de Isabela se propagó por el valle como incendio en Monte Seco. Algunos la llamaban elegida, otros, ¿hereje? pero todos evitaban pronunciar una palabra en particular, alianza. Desde aquel día, los fieles la omitían en los salmos. El padre Ezequiel también. Nadie quería tentar a Dios, o a lo que fuera que habitaba en ella. Pero en lo profundo del convento, la hermana Magdalena no podía dejarlo ir. Estudiosa de lenguas muertas y textos apócrifos, convencida de que lo de Isabela no era una posesión diabólica sino una manifestación profética, comenzó a leer antiguos manuscritos que había jurado nunca abrir. Pergaminos sellados con cera negra, versículos nunca canonizados, fragmentos del Evangelio de Judas. Y entre todos ellos, encontró una nota sin firma. La palabra prohibida no es un nombre, es una llave. Y quien la pronuncie sin entender, abrirá la puerta del juicio prematuro. Esa noche, Magdalena se dirigió a la habitación donde mantenían a Isabela aislada. 2 enfermeras vigilaban la puerta, pero dormían profundamente, como si una mano invisible las hubiese cubierto de sueño. Entró con una linterna, un rosario, y su fe temblorosa. Isabela yacía en la cama, con los ojos abiertos, pero sin mirar nada, como si observara otro plano de la realidad. Magdalena se arrodilló a su lado, y en voz baja, casi como una plegaria temerosa, dijo, alianza. La reacción fue instantánea. El suelo crujió. Las paredes comenzaron a sudar agua bendita, como si lloraran. Isabela se incorporó lentamente, sin mover un solo músculo. Su cuerpo se elevó 7 centímetros sobre el colchón, flotando, como si una fuerza ancestral la estuviera despertando desde dentro. No sabías lo que hacías, dijo la voz que salía de su boca, aunque sus labios no se movían. ¿Quién eres?, preguntó Magdalena, con las manos apretadas en oración. Yo soy lo que fue escrito fuera del tiempo. Yo soy la profecía sin papel. El verbo antes del verbo. En ese instante, el reloj de la iglesia se detuvo. Eran las 3:33 de la madrugada. Y entonces, Isabela gritó una palabra. No en voz alta, sino con cada partícula de su cuerpo. No había aire en la habitación, pero todo resonó como un trueno sagrado. Una sola palabra. Una que no debía decirse. En la capilla, la figura de Cristo crucificado giró su rostro hacia la puerta. El eco de la palabra quedó suspendido en el aire, como un humo espeso que no se disipaba. Magdalena cayó al suelo. Sangre le brotaba de los oídos. Y entre lágrimas, entendió. Esa palabra no venía de la Biblia, ni del infierno. Venía de un lugar anterior a todo lenguaje. Venía de la memoria de Dios, antes de que el hombre supiera nombrarlo. Cuando recuperó el sentido, el cuerpo de Isabela estaba en su cama. Dormía como una niña, pero en la pared, escrita con sangre seca, había una frase que no estaba la noche anterior. El segundo nombre será revelado cuando el silencio tiemble. Y desde ese momento, el silencio en San Matías nunca volvió a ser silencioso. Capítulo 4. El cuaderno que se escribía solo por las noches. Desde aquella noche de la palabra prohibida, nada volvió a comportarse como debía en la habitación de Isabela. Los crucifijos se agrietaban sin causa. Los relojes giraban al revés durante unos segundos y los espejos reflejaban cosas que no estaban allí. Pero había algo más inquietante que todos esos signos, el cuaderno. Nadie recordaba haberlo colocado sobre la mesa de noche. No tenía título, ni marca, ni espiral. Solo una cubierta negra, lisa, con olor a incienso antiguo. Isabela nunca lo tocó, pero cada mañana aparecían nuevas frases escritas en su interior, con tinta que aún parecía fresca. La primera noche, el cuaderno estaba vacío. La segunda, apareció una sola línea. No soy la primera. Tampoco seré la última. A la tercera noche,
Se escribió media página en un idioma que ni siquiera la hermana Magdalena pudo reconocer. Y en la cuarta, la tinta formó una especie de mapa de un lugar que no existe en los registros de la tierra. Magdalena, que había tomado el hábito por vocación y no por fe ciega, empezó a documentar el fenómeno en secreto. Cada noche, antes de dormir, fotografiaba las páginas, pero las imágenes en su celular se corrompían. En su computadora, los archivos se borraban. Y en una ocasión, al intentar imprimir una hoja, la impresora expulsó solo una palabra, repetida 1000 veces: silencio, silencio, silencio. El cuaderno parecía tener conciencia. Una noche, decidió quedarse despierta junto a Isabela para presenciar el momento exacto en que las palabras aparecían. A las 2:47 a.m., el ambiente se volvió pesado, como si el aire necesitara ser cortado para respirarlo. La lámpara titiló, luego se apagó del todo. En completa oscuridad, el cuaderno comenzó a escribir por sí solo. El sonido de la pluma invisible raspando el papel llenaba la habitación. Era constante, metódico, como un niño aprendiendo a escribir por primera vez, pero con urgencia. Magdalena no se atrevía a moverse. Sabía que si interrumpía el proceso, algo, lo que fuera que estuviera escribiendo, se molestaría. Cuando volvió la luz, media docena de páginas estaban completas. El último párrafo decía: cuando el cuaderno deje de escribir, ella hablará por última vez. Y será el fin del comienzo. Magdalena cerró el cuaderno con manos temblorosas. Isabela seguía dormida, pero una lágrima de sangre resbalaba por su mejilla. No estaba soñando. Estaba siendo escrita. A la mañana siguiente, un detalle pasó desapercibido por todos. Excepto por la hermana, una de las frases del cuaderno había sido escrita con la misma letra de Isabela. No era solo un canal. Era parte del mensaje. Y esa noche, en la habitación contigua, una enfermera despertó gritando. Había soñado con una versión de sí misma escribiendo frenéticamente en una pared hecha de piel humana. Y al despertar, su brazo derecho estaba cubierto de palabras sin tinta, como grabadas bajo la piel. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que cuando Magdalena revisó el cuaderno al día siguiente, esas mismas palabras ya estaban escritas en la última página. Capítulo 5. La monja que huyó al leer la página 7. La hermana Rosalía tenía 83 años y una fe forjada en fuego y lágrimas. Había servido al convento durante más de 6 décadas y decía, sin arrogancia, que había sentido la presencia de Dios en carne viva 3 veces en su vida. No le temía a demonios, ni a visiones, ni siquiera al cuaderno negro que todas las noches seguía escribiendo por sí solo. Hasta que cometió un error, leyó la página 7. Lo hizo a escondidas, cuando la hermana Magdalena se ausentó un momento para orar. Rosalía, movida por una mezcla de escepticismo y celo espiritual, se acercó al cuaderno con el rosario entre los dedos y el corazón dispuesto a confrontar cualquier mentira disfrazada de milagro. Las primeras páginas no le sorprendieron. Frases crípticas, dibujos extraños, citas sin contexto. Pero al llegar a la 7ª hoja, todo cambió. El texto vibraba, no con la vista, sino con el alma. Cada palabra parecía escrita con un eco antiguo, como si la tinta conservara la voz de quien, o lo que, la escribió. Las letras eran de color rojo oscuro, casi marrón, como sangre seca. Pero no fue eso lo que hizo gritar a Rosalía. Fue lo que leyó. Tú, que lees estas líneas, morirás sin lengua si pronuncias mi nombre. Tú, que crees en un solo Dios, has olvidado al primero. Tú, que sirves al cielo, ignoras que ya está vacío. Rosalía cerró el cuaderno de golpe y tropezó hacia atrás, soltando un alarido desgarrador. Cayó de rodillas, con las manos sobre la boca, como si algo se le estuviera escapando desde el pecho. La hermana Magdalena la encontró segundos después, jadeando y señalando el cuaderno con un dedo tembloroso. ¿Qué viste?, preguntó, agachándose junto a ella. Pero Rosalía no respondió. Había perdido la voz. Literalmente. La revisaron médicos. Le hicieron pruebas. No había daño en sus cuerdas vocales. Todo estaba perfecto, físicamente. Pero su garganta se negaba a producir sonido alguno. Como si alguien, o algo, le hubiera robado la palabra. Desde entonces, Rosalía se negaba a dormir en el convento. Huyó esa misma noche al pueblo vecino. No volvió a hablar, ni a escribir. Solo repetía el mismo gesto, cubrirse los oídos cada vez que alguien mencionaba a Isabela. Días después, la hermana Magdalena se atrevió a revisar nuevamente la página 7. Pero estaba en blanco. El contenido había desaparecido, excepto por una pequeña nota al final, escrita con letra nueva. Una ya cayó. Faltan 11. El número 11 inquietó a Magdalena. ¿11 qué?,
¿Víctimas? ¿Testigos? ¿Versos? Y entonces lo entendió. El cuaderno tenía 14 páginas escritas hasta el momento. 12 completas. 2 vacías. Si cada una se activaba con un lector específico, la profecía no era solo algo que se revelaba, era algo que se invocaba. Y ya se había activado la primera puerta. Lo que la hermana Magdalena aún no sabía, era que la siguiente lectora ya estaba en camino. Y que su nombre también estaba escrito, en la 8ª página. Capítulo 6. El ángel que no obedecía a Dios. Desde aquella noche en que la hermana Rosalía perdió la voz, Isabela no volvió a pronunciar palabra alguna. Pero no era silencio, era espera. Su cuerpo estaba presente. Su mirada fija en un punto invisible. Y su respiración apenas rompía el aire. Era como si alguien más respirara a través de ella. La hermana Magdalena empezó a notar patrones. A las 3:13 de la madrugada. Cada noche, Isabela se incorporaba, con los ojos aún cerrados, y murmuraba palabras en un idioma que no aparecía en ningún registro eclesiástico ni demonológico. No era hebreo, no era arameo, no era humano. Una madrugada, Magdalena se atrevió a responderle, con la Biblia en una mano y el cuaderno negro en la otra. Preguntó, ¿a quién le hablas? Isabela giró la cabeza lentamente hacia ella. Sus ojos seguían cerrados, pero de su boca salió una frase clara, con un tono que no era suyo. Él no escucha desde hace siglos. Pero yo sí. Fue entonces cuando ocurrió. La lámpara estalló. El aire se volvió pesado como plomo líquido. Y en medio de la habitación apareció una figura luminosa, suspendida en el aire. No tenía alas, pero su presencia lo llenaba todo. Su piel era de un blanco hiriente. Y su rostro no mostraba emoción, sino vacío absoluto. Magdalena cayó de rodillas. No por devoción, sino por instinto. Porque su alma, no su razón, entendía que aquello no era una aparición cualquiera. Era un ángel que no obedecía a Dios. ¿Quién eres?, logró balbucear, con el rosario temblando en su mano. La figura no respondió con palabras. Solo levantó una mano. Y en la pared detrás de Isabela apareció una palabra ardiendo en fuego. Baquel. Isabela abrió los ojos. Lloraba sin emitir sonido. Él fue el primero en leer el verso perdido, susurró. El que no fue dictado ni a Moisés, ni a Isaías, ni al Apocalipsis. Fue escrito antes, en el silencio del trono. La figura habló. Por fin, su voz no tenía eco, porque todo el aire se detenía para escucharlo. Esta profecía no viene del cielo, ni del infierno. Viene de lo que estaba antes del edicto, de lo que ni Dios se atreve a recordar. Yo no fui expulsado. Yo fui olvidado. Magdalena no sabía si llorar, rezar o huir. Sabía, en lo más hondo de su alma, que estaba frente a una entidad que jamás debería haber vuelto a esta realidad, que aquello no era maldad, ni bondad, era recordación pura, memoria anterior a la creación. ¿Por qué has venido?, preguntó, temiendo la respuesta, para completar lo que nunca debió comenzar, para reescribir la historia desde la mujer que aún no ha sido leída, y para advertirles que el segundo lector ya ha sido marcado. Al instante, el ángel desapareció como si nunca hubiera estado. Pero el fuego de la palabra Baquel seguía ardiendo en la pared, sin consumirla. Y en el cuaderno negro, una nueva frase apareció esa noche, sin que nadie lo tocara. El ángel ha hablado. El segundo lector ha soñado. El mapa ya no es de papel. Esa misma madrugada, a cientos de kilómetros de allí, una joven con epilepsia en la ciudad de Mérida despertó empapada en sudor. No recordaba el sueño. Solo sabía que ya había estado allí antes, aunque nunca había salido de su casa. Capítulo 7. La iglesia que se agrietó al nombrarla. El domingo siguiente amaneció con un cielo extrañamente limpio. No había nubes, ni viento, ni canto de aves. Solo un silencio espeso que parecía venir del cielo mismo. En San Matías, todo el pueblo se congregó temprano en la iglesia de San Ezequiel, como si el cuerpo supiera que algo iba a romperse. El padre Ezequiel, que había permanecido en ayuno durante 3 días, preparó una homilía sobre el Apocalipsis, aunque no sabía por qué. No mencionaría a Isabela, ni al cuaderno, ni a la palabra Baquel, pero en su corazón ardía una urgencia, como si una mano invisible lo empujara hacia el abismo. Mientras tanto, en la sacristía, la hermana Magdalena sostenía el cuaderno negro con manos cubiertas de guantes. La página 9 se había llenado esa madrugada con una sola línea. Nombradla, y los muros dirán la verdad. ¿Nombrar a quién?, murmuró. Pero lo supo en el momento en que vio a Isabela sentada en la última fila de la iglesia, con el cabello suelto y los ojos abiertos, aunque no parpadeaban. No había sido invitada. Nadie la había llevado. Simplemente apareció. Y cuando el padre Ezequiel se levantó al púlpito,
Sus ojos se cruzaron con los de ella. No apartó la mirada. No tembló. Y por primera vez en su vida, habló sin saber lo que decía. Hoy recordamos a la mujer que ha sido elegida. Hoy decimos su nombre, Isabela. Fue suficiente. Un crujido sordo estremeció el altar. Primero leve, como si la madera se quejara. Luego más fuerte. Una grieta vertical se abrió justo detrás del Cristo crucificado, dividiendo la pared central de la iglesia de arriba a abajo. La figura de Cristo se inclinó, pero no cayó. Los fieles comenzaron a murmurar. Algunos lloraban. Otros intentaban salir. Pero las puertas estaban cerradas, aunque nadie las había tocado. «Esto es blasfemia», gritó un anciano. «Ella es la causa. Sáquenla». Pero entonces, la grieta habló. No con voz, con eco. Desde dentro de la fisura brotó un susurro que no parecía provenir de un ser vivo. Era como si las piedras mismas recordaran algo, y lo estuvieran repitiendo. Ella no es la elegida. Ella es la traducción. El padre Ezequiel cayó de rodillas, llorando sangre por los ojos. Magdalena sostenía el cuaderno contra su pecho como si fuera un escudo sagrado. E Isabela sonrió. No con burla, sino con alivio. Como si al fin alguien hubiera dicho lo correcto. Y entonces, algo más ocurrió. Dentro de la grieta, se reveló un hueco. Un espacio excavado siglos atrás. Un nicho oculto con huesos humanos apilados, envueltos en telas sacerdotales. Y sobre ellos, una inscripción tallada en piedra. Aquí yacen los que intentaron escribir lo que no debía ser leído. El pueblo entró en pánico. Algunos huyeron. Otros rezaban en voz alta. Pero nadie se atrevió a tocar la grieta. Esa noche, la iglesia fue clausurada por orden del obispado. Pero los muros no dejaron de crujir, como si algo dentro hubiera despertado. Y al amanecer, el cuaderno negro mostró una nueva página escrita con sangre. La grieta fue solo la primera letra. La historia completa está bajo tierra. Capítulo 8. La voz que no era de ella. Desde el día en que la iglesia se agrietó, la historia de Isabela dejó de ser un secreto local. Una periodista del canal regional, Valeria Nogueira, llegó al pueblo con la intención de hacer un reportaje sensacionalista sobre la poseída santa del silencio. No creía en milagros, ni en profecías. Creía en titulares virales, en cámaras ocultas, y en la desesperación de la gente sencilla que busca a Dios en el lugar equivocado. El obispado intentó impedir la grabación, pero cuando Valeria se acercó a Isabela, ésta asintió suavemente, como si ya supiera que esa entrevista debía ocurrir. El encuentro se grabó en el claustro abandonado del convento. Una única cámara, luz natural, solo Valeria, su camarógrafo y una mujer que no hablaba desde hacía semanas, hasta ese día. ¿Puedes decirnos tu nombre?, preguntó Valeria, manteniendo un tono calmo. Isabela alzó la mirada, como si escuchara una voz detrás de la cámara. Y entonces, habló, pero no era su voz. Era la de un hombre. Un timbre grave, antiguo, resonante, imposible de salir de un cuerpo femenino. Un eco que no necesitaba micrófono para escucharse en cada rincón del convento. Yo soy la palabra que no fue dicha cuando el mundo fue creado. Yo fui el aliento antes del primer Génesis. Yo fui tachado del libro, y aún así respiro entre los márgenes. Ella es mi recipiente. ¿Y tú? Eres la siguiente. Valeria soltó la libreta de apuntes. El camarógrafo retrocedió 2 pasos. La cámara siguió grabando sola, aunque su batería marcaba 0%. Isabela cerró los ojos. Y al hacerlo, su rostro comenzó a moverse como si fuera una máscara líquida, transformándose por breves segundos en un rostro masculino, anciano y quemado, como alguien que había visto la luz divina y no había sobrevivido del todo. ¿Quién eres?, susurró Valeria, temblando. Soy el verso enterrado. Soy la voz que fue sellada con fuego. Y vine a terminar lo que nunca se escribió. ¿Quieres verlo? En ese momento, Isabela estiró la mano hacia Valeria. No para tocarla, sino para mostrarle la palma. Allí, en su piel, se estaba formando una letra. No una herida, no un tatuaje, sino una especie de escritura viviente, roja como sangre recién derramada. Valeria gritó, pero la letra ya estaba en su propia mano también. El camarógrafo salió corriendo. La cámara cayó al suelo. El vídeo se detuvo. Horas después, Valeria fue encontrada en un banco frente a la iglesia clausurada. Estaba en estado de shock. No recordaba nada de la entrevista, pero la letra seguía en su palma, pulsando débilmente bajo la piel como un parásito dormido. La grabación fue enviada al canal regional, pero ningún dispositivo pudo reproducirla. Solo el audio sobrevivió. Y lo más aterrador fue esto. La voz de Isabela no apareció. Solo la de Valeria, hablando el mismo mensaje.
con las mismas palabras, en el mismo tono. El editor del canal juró que ella grabó el audio en estudio. Pero cuando la confrontaron, Valeria se limitó a sonreír y repetir una frase que ya no recordaba haber dicho. Las voces se heredan. La palabra se transfiere. Esa noche, en el cuaderno negro, apareció un nuevo símbolo en la esquina inferior. No era letra, no era número, era la forma exacta de la letra que ardía bajo la piel de Valeria. Capítulo 9. La cruz que se volteó sola. San Matías del Valle amaneció con una niebla espesa que no venía del clima, sino del miedo. Desde la aparición de la grieta y la entrevista maldita, la mitad del pueblo dejó de asistir a misa. La otra mitad comenzó a reunirse en casas privadas para orar por el alma de Isabela, o para pedir su castigo. La línea entre la devoción y la persecución se hacía cada vez más delgada. La cruz principal del pueblo, una estructura de hierro de 3 metros de altura, situada en la colina junto a la iglesia, había sido testigo de bautizos, bodas y procesiones durante más de 100 años. Era el símbolo más sagrado de San Matías. Hasta esa tarde, Isabela caminaba sola por la ladera, vestida con una túnica gris que nadie le había visto antes. Sus pies descalzos dejaban huellas húmedas. Aunque no había llovido, algunos vecinos la miraban desde lejos. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos la seguían con los ojos, como si algo dentro les obligara a observarla. Cuando llegó al pie de la cruz, el viento se detuvo. Las hojas dejaron de crujir. Incluso los perros callejeros enmudecieron. Y entonces, ocurrió lo imposible. La cruz, lentamente, sin fuerza humana, comenzó a girar sobre su base. Primero un leve movimiento, apenas perceptible, luego más rápido, hasta quedar completamente al revés. Una cruz invertida. Un chillido ahogado escapó de los labios de una anciana. Alguien cayó de rodillas. Otro corrió a buscar al padre Ezequiel. Pero Isabela no se movió. Solo levantó la vista hacia la cruz y murmuró algo inaudible. La hermana Magdalena, que había presenciado todo desde la entrada del convento, sintió como su rosario se partía en dos entre sus dedos. Esa noche, el pueblo se dividió. Un grupo de fieles exigió que Isabela fuera entregada a las autoridades eclesiásticas, argumentando herejía, brujería o peor, traición celestial. La cruz se ha revelado por su culpa, gritaba un hombre con la Biblia en alto. Eso no es de Dios. Otro grupo, en cambio, comenzó a adorarla en silencio. La llamaban la traductora. Decían que su cuerpo albergaba lo que los evangelios habían callado, que el fuego que traía no era condena, sino revelación. Mientras tanto, el padre Ezequiel se encerró en la sacristía, leyendo textos prohibidos que él mismo había guardado por décadas. En uno de ellos, encontró una frase que lo dejó helado. Cuando la cruz se voltee sin mano humana, el verbo sin nombre caminará con pies de mujer. Temblando, escribió una carta al obispo, no para pedir ayuda, sino para confesar un pecado que nunca había dicho en voz alta. Yo también soñé con ella, años antes de que llegara. La misma cara, la misma voz, la misma cruz invertida. A la mañana siguiente, Isabela no estaba en su habitación. El cuaderno negro reposaba abierto sobre su cama. En su página más reciente, no había letras, solo un dibujo, la silueta de una cruz invertida, llorando sangre por sus brazos. Y debajo, una fecha, 3 días después. Capítulo 10. El Evangelio que nadie se atrevía a leer. Faltaban exactamente 3 días para la fecha escrita bajo la cruz dibujada en el cuaderno negro. San Matías del Valle respiraba como un enfermo en estado terminal, con miedo, con rezos, con secretos. Nadie hablaba en voz alta de Isabela, pero todos sabían que algo se avecinaba. La noche anterior al día señalado, un temblor leve sacudió el suelo, lo suficiente para que los platos tintinearan y una vieja pared de la iglesia se agrietara por completo. Al inspeccionarla, los obreros encontraron algo oculto entre los ladrillos, un cilindro metálico, oxidado por el tiempo. Al abrirlo, descubrieron un pergamino. No estaba firmado, no llevaba sello de ningún apóstol, ni de ningún concilio, pero sus letras, escritas en una tinta oscura con destellos dorados, se movían sutilmente cuando se las miraba demasiado tiempo. El padre Ezequiel se negó a tocarlo. La hermana Magdalena, en cambio, sintió que debía hacerlo, que ese pergamino era la continuación física del cuaderno negro, que lo que estaba a punto de leerse jamás había sido pensado para el oído humano. Convocaron una misa de urgencia. Solo los más devotos acudieron. Otros se escondieron en sus casas, cerrando ventanas con crucifijos y sal. El pergamino fue colocado en el altar, sobre un mantel blanco. La sala estaba en silencio, expectante, pesada como un ataúd sellado. Magdalena,
temblando. Lo desenrolló y leyó en voz baja las primeras palabras. Nadie oyó nada. Pero el niño sí. Un pequeño de 7 años llamado Joel, que se encontraba en la última fila junto a su madre, comenzó a repetir palabra por palabra lo que estaba escrito en el pergamino, con un tono que no era suyo, con un lenguaje perfecto, con una solemnidad que solo se escucha en los funerales de los santos. Y cuando la voz que no fue escrita se encarne en la carne no elegida, los que miren con miedo serán cegados. Los que escuchen con fe serán transformados. La madre del niño lloraba, suplicando que se callara. Pero Joel seguía. Su cuerpo comenzó a levitar suavemente sobre el banco. Sus ojos, completamente blancos. Isabela no estaba presente. Pero todos sintieron que ella estaba escuchando desde algún lugar donde no hay tiempo. El pergamino cayó al suelo. Pero el niño continuaba. La profecía no fue sellada por Dios, sino por los hombres. Y ahora que la traducción ha comenzado, el fuego caminará sobre 2 piernas y pedirá ser escuchado. En ese instante, el candelabro mayor se encendió solo, y por la ventana abierta, un viento oscuro entró, apagando todas las velas menos una, la que estaba justo al lado del pergamino. El niño cayó al suelo, inconsciente, pero en su mano apretaba un papel que nadie le había dado. Cuando lo abrieron, leyeron una sola frase. La palabra ya camina entre ustedes. El niño fue llevado al hospital. No recordaba nada. Pero desde esa noche, comenzó a escribir en sueños, siempre en el mismo idioma del cuaderno negro. Y lo más perturbador fue lo último que escribió, antes de despertar gritando: ella vendrá en la madrugada, y no tocará la puerta, porque ya está dentro. Capítulo 11. El apóstol que nunca fue elegido. El niño Joel seguía internado en el hospital del pueblo. Dormía con los ojos entreabiertos y murmuraba frases que ningún médico lograba traducir. Un sacerdote enviado desde la diócesis de Mérida intentó leerle salmos en voz alta, pero su voz se cortó justo al decir el nombre de Pedro. El crucifijo que llevaba al cuello se partió en 2. La hermana Magdalena lo entendió antes que nadie, el mensaje estaba incompleto. Y el niño no hablaba por sí mismo. Hablaba desde un tiempo ajeno, como si cada palabra que pronunciara fuera una grieta abierta en la historia sagrada. Esa madrugada, el cuaderno negro escribió solo 3 palabras, tan perfectas como talladas con un bisturí: faltó un apóstol. Nadie comprendía el alcance de esa frase hasta que reapareció Isabela. No volvió por la puerta del convento, ni por los caminos del pueblo. Simplemente estaba sentada dentro de la iglesia, en silencio, esperando que la campana, aún rota desde hace años, sonara una vez más. Y ocurrió. A las 3:33 a.m. La campana repicó sola. Isabela se levantó, caminó hasta el altar, y con una voz clara, más humana que nunca, dijo: hubo 12 nombres escritos, pero hubo uno más, uno que fue borrado antes de ser dicho. Él no fue traidor, ni mártir, ni santo. Fue testigo del primer error, y su nombre está por volver. La iglesia tembló levemente. El padre Ezequiel se levantó desde su banco, pálido como la cera. ¿De quién hablas? Isabela lo miró. Sus ojos eran suyos, pero su voz ya no lo era. El apóstol sin evangelio. El verbo que no tuvo carne. La voz silenciada antes de nacer. Asterisco, su nombre fue arrancado del cielo y arrojado al barro. Y sin embargo, aún vive. Y esta vez, será leído. Asterisco. En ese instante, una vieja Biblia abierta en el altar se incendió espontáneamente. Las páginas ardieron sin humo, sin cenizas. Solo una hoja no se consumió. Una hoja sin número, sin título, escrita en el mismo idioma del cuaderno negro. Magdalena la sostuvo con manos temblorosas. No entendía nada, pero en su alma resonaba un único nombre, como si lo hubiera sabido siempre y simplemente lo hubiera olvidado. Talim. Nadie sabía de dónde venía ese nombre. No aparecía en ningún evangelio, ni códice, ni pergamino. Pero el eco que dejó en la iglesia fue real, como una llave girando dentro del cráneo. Joel, en el hospital, se despertó en ese mismo momento gritando el mismo nombre. Isabela se desplomó, como si una parte de ella hubiera sido arrancada. Y el cuaderno negro se cerró solo por primera vez. Esa noche, un fenómeno inexplicable ocurrió en los archivos digitales del Vaticano. Una página desconocida, titulada El 13º testigo, apareció en los servidores internos. Nadie la había subido. Nadie podía borrarla. Y en la firma, solo una palabra: Talim. Capítulo 12. El juicio que comenzaría con su muerte. Isabela no despertó esa mañana. No comió. No habló. No respiró. Su cuerpo yacía sobre una sábana blanca en la capilla del convento.
rodeada por velas que no parpadeaban. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Sus labios, entreabiertos, parecían congelados en medio de una palabra nunca dicha. Los médicos la declararon clínicamente muerta a las 6:06 de la mañana. Pero el pueblo no lo creyó. La hermana Magdalena permaneció a su lado, sin apartarse ni un instante. Sostenía entre las manos el cuaderno negro, que llevaba días en silencio, como si también estuviera de luto. En la última página escrita, aparecía una línea ambigua. Cuando ella muera, comenzará la parte que nadie quiso escribir. Esa noche, más de 100 personas se reunieron en la explanada frente al convento. No por fe, por miedo. Sabían que el final estaba cerca. O al menos, el final de algo. A las 3:33 a.m. el cuerpo de Isabela se arqueó con violencia. Una sacudida que levantó su torso como si hubiera sido golpeado por un rayo invisible. Las velas se apagaron al unísono. Y entonces, gritó. Un alarido seco, agudo, que no vino de su garganta, sino de lo más profundo de la tierra. El eco rompió ventanas. Las estatuas religiosas se rajaron por la mitad. El crucifijo de la capilla cayó de cara. Isabela abrió los ojos. No eran humanos. Luz líquida fluía en sus pupilas como fuego contenido. Su piel palpitaba como si respirara por cada poro. Y su voz ya no era suya. Yo no soy ella. Yo nunca fui mujer. Ni carne. Ni templo. Yo fui puesto en ella por la urgencia del fin. Y el fin ya comenzó. Magdalena retrocedió. Llorando. Rezando sin pensar. ¿Quién eres? Soy el juicio sin trompetas. Soy la carta nunca enviada. El eco de la voz que no quiso ser escuchada. Y ahora, voy a hablar, por última vez. En ese momento, el cuaderno negro se abrió por sí solo y una lengua de fuego salió de sus páginas, envolviendo el aire con palabras que se escribían solas sobre las paredes. Lenguas extrañas. Símbolos antiguos. Y en el centro, una frase reconocible. El juicio no vendrá desde arriba. Ya está aquí. Entre ustedes. Isabela. O lo que hablaba a través de ella. Caminó lentamente hacia la puerta del convento. Nadie se atrevió a detenerla. La multitud se abrió como el mar rojo. Y cuando pisó el primer peldaño hacia la calle, las campanas de toda la región comenzaron a sonar solas. No solo las de San Matías. También las de pueblos vecinos. También las de iglesias abandonadas. También las de templos donde ya no se rezaba. Todo sonaba. Todo anunciaba lo que ningún profeta había querido anunciar. Isabela levantó los brazos y dijo: por última vez. No es el fin del mundo. Es el fin del silencio. Cayó al suelo. Esta vez, su corazón se detuvo de verdad. Pero su boca, aún sin vida, murmuraba una palabra invisible. Y el cuaderno negro, aún tenía una página en blanco. Capítulo 13. El pueblo que desapareció de todos los mapas. La muerte de Isabela fue certificada, sellada y firmada por 3 médicos distintos. Su cuerpo fue enterrado al amanecer. Sin ceremonia. Sin misa. Sin familia. Solo la hermana Magdalena acompañó el ataúd, repitiendo un salmo que ya no estaba en ninguna Biblia. Pero el silencio no regresó. Al contrario. A partir del día siguiente, San Matías del Valle empezó a desvanecerse. Todo comenzó con una alerta del GPS. Los dispositivos ya no reconocían la ubicación del pueblo. Luego, la señal telefónica desapareció. Internet dejó de funcionar. Incluso en las casas que no dependían del satélite. El correo dejó de llegar. El transporte público omitía el desvío hacia el valle. Y luego vino lo imposible, los mapas oficiales comenzaron a borrarlo. Literalmente. Google Maps. GPS de automóviles. Incluso los viejos atlas de papel del colegio, todos empezaron a mostrar un vacío donde antes figuraba San Matías. Como si jamás hubiese existido. Como si el juicio que Isabela anunció fuera, en realidad, una purga del recuerdo. El alcalde intentó llamar al gobierno regional. Pero su número de identificación ya no existía. Su propio documento aparecía como caducado en todas las bases de datos. Los habitantes comenzaron a desaparecer también. Primero los que habían maldecido a Isabela. Luego los que habían negado lo que ocurrió en la iglesia. No morían. Simplemente dejaban de estar. Sus casas permanecían. Sus ropas. Sus fotografías. Pero no ellos. Un anciano con demencia fue encontrado caminando en círculos, diciendo una y otra vez: ya no somos parte de la historia. Ya no estamos escritos. La hermana Magdalena comprendió que la profecía no buscaba sangre, ni castigo, ni fuego. Buscaba borrado. Silencio absoluto. Una noche, se encerró en la sacristía con el cuaderno negro y comenzó a escribir. Por primera vez, ella escribió. No sabía en qué idioma.
No entendía lo que sus manos hacían, pero sentía que si no lo hacía, ella también sería olvidada. Al terminar, el cuaderno se cerró solo, y una palabra apareció grabada en la cubierta. Última. Esa misma noche, el cielo sobre San Matías se cubrió de un resplandor rojizo. No era fuego, ni aurora, ni tormenta. Era como si el firmamento recordara algo, y lo lamentara. A la mañana siguiente, una patrulla enviada por el gobierno para investigar la desaparición del pueblo llegó a un claro deshabitado. No había casas, no había iglesia, no había convento, solo árboles. Y en el centro del bosque, una cruz invertida clavada en la tierra. El lugar fue declarado zona de interés arqueológico, pero ninguna excavación encontró rastro alguno de civilización. Sin embargo, una cámara de seguridad en una estación de tren captó, días después, una figura femenina caminando entre los andenes de la Ciudad de México. Cabello largo, túnica gris, sin zapatos. No dijo una palabra, pero al pasar frente a una pared, las cámaras se apagaron, y apareció escrita en sangre una única línea: el juicio no destruye, el juicio reescribe. La mujer nunca fue identificada, pero en los servidores del Vaticano, en los archivos ocultos que nadie accede sin permiso divino, alguien abrió un archivo nuevo. Título: El Evangelio de los no escritos. Autor: desconocido. Ubicación: indefinida. Página actual: 1 de 1. Y en el pie de página, por primera vez desde su desaparición, el nombre San Matías del Valle volvió a ser visible. Capítulo 14. El último verso que nadie escribió. Mientras el mundo olvidaba lentamente a San Matías del Valle, una niña en Sevilla despertó empapada en sudor. Tenía 10 años. Se llamaba Ariadna. Y jamás había oído hablar de Isabela, ni de cruces invertidas, ni de pueblos que desaparecen. Pero durante semanas, cada noche, soñaba con un cuaderno negro que le dictaba cosas que no entendía, pero que sabía que debía escribir. Al principio lo hacía en hojas sueltas. Luego empezó a llenar un cuaderno viejo de matemáticas. Escribía con los ojos cerrados, como en trance. Su madre, enfermera soltera y agotada, pensó que era parte de la imaginación infantil, hasta que vio el cuaderno. Las páginas no tenían dibujos, ni juegos, tenían símbolos, diagramas, lenguas muertas, versículos que nunca aprendió. Y en medio de todo eso, nombres que nadie le había enseñado jamás. Uno de ellos, Talim. La madre llevó el cuaderno a un cura de confianza. Elogió algunas páginas, y no volvió a tocarlo. Dijo que era falso, que era un juego, que no se debía tomar en serio. Esa misma noche, el sacerdote fue hallado frente al altar, en estado catatónico, con la mirada clavada en una pared donde él mismo había escrito con sangre una frase. Ya está siendo escrito el verso que no debía existir. En Roma, un teólogo jesuita, experto en textos apócrifos, recibió por correo electrónico un PDF sin remitente. Solo contenía una imagen escaneada, una hoja escrita por Ariadna, con la misma caligrafía del cuaderno de Isabela. La frase que aparecía decía: el último verso no fue omitido. Fue escondido en una boca que aún no ha pronunciado el nombre verdadero de Dios. Desde ese momento, todo se aceleró. Monasterios comenzaron a reportar luces encendidas en bibliotecas cerradas. Biblias antiguas amanecían con nuevas notas en sus márgenes. En tinta fresca, en una capilla de Lisboa, un vitral representando a la última cena se agrietó exactamente en el rostro de Judas, y apareció un rostro nuevo detrás de él. Uno desconocido. El 13º. Mientras tanto, Ariadna seguía escribiendo. No hablaba. No comía mucho. Pero llenaba hoja tras hoja, como si una fuerza la empujara a terminar algo que quedó inconcluso hace milenios. Una madrugada, se detuvo. Cerró el cuaderno. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque no sabía por qué, y dijo en voz alta, con un tono que no era de una niña: ya solo queda un verso. Su madre la abrazó sin entender. Pero en ese momento, el cielo sobre Sevilla se cubrió de nubes negras, y un relámpago sin trueno iluminó el vecindario. En el Vaticano, en ese mismo instante, el archivo llamado El Evangelio de los no escritos cambió por sí solo. Ahora decía, página 1 de 2. Y el segundo archivo estaba en proceso de escritura. La tinta aparecía en tiempo real, línea por línea, en la base de datos digital del Vaticano, sin intervención humana, como si la voz que habitó a Isabela ahora viviera en la niña. Y la última línea escrita hasta ahora decía: no se trataba de profecía, se trataba de reemplazo. Capítulo 15. El testigo que jamás creyó, hasta hoy. Él era el último. Mateo Luján. 67 años. Es profesor de teología. Jubilado por escepticismo público.
Durante décadas había ridiculizado toda creencia fuera del canon. Llamaba fanáticos a los fieles y cobardes a los místicos. Nunca creyó en milagros, ni en revelaciones, ni en profecías. Pero había estado allí. Era de San Matías del Valle. Había nacido, vivido y envejecido entre sus montañas. Y había sobrevivido al olvido. El único. Los registros decían que nunca existió. Su cédula marcaba incongruencia de datos. Su partida de nacimiento había desaparecido de todas las bases. Incluso su nombre, cuando era escrito en computadora, se corregía solo. Y sin embargo, él recordaba. Recordaba a Isabela, a la cruz invertida, al día que el niño habló lenguas imposibles. Recordaba cómo el aire cambió, cómo la tierra vibró, cómo el silencio se volvió una criatura que respiraba en las paredes. Por años, Mateo no habló del pasado. Se volvió invisible, refugiado en una pequeña pensión en la periferia de Guadalajara. Escribía en servilletas, en márgenes de periódicos, en su piel, incluso. Pero hoy, decidió hablar. Colocó su celular frente a él, encendió la cámara, y grabó su testimonio. Mi nombre es Mateo Luján. Soy el último habitante de San Matías del Valle. Y esta es la historia que nadie recordará, si yo no la cuento. Su voz temblaba, pero no de miedo, de urgencia. Contó todo, desde la aparición de Isabela hasta la desaparición del pueblo. Desde el cuaderno negro hasta la niña de Sevilla. Habló del nombre Talim, del ángel olvidado, del evangelio que se escribía sin tinta. Cada palabra suya era una grieta más en el muro del silencio que lo rodeaba. Hasta que ocurrió, en mitad de la grabación. Sus ojos comenzaron a sangrar. No dolorosamente, no con horror, como si el llanto se hubiera transformado en algo más profundo. En tinta, en testimonio. La cámara no se apagó. Siguió grabando mientras Mateo, en su último aliento, recitó el verso final. Como si siempre hubiera estado esperándolo dentro de él. Cuando el último testigo diga la verdad, la mentira se dormirá por 1000 años. Y el silencio dejará de ser refugio, para volverse altar. Murió con una sonrisa. La grabación fue subida a internet automáticamente, como lo había programado. Y durante los siguientes 3 días, nadie pudo borrarla. Aparecía en todas las pantallas, teléfonos, televisores, semáforos digitales, incluso en aviones, hospitales y museos del Vaticano. Millones lo vieron, miles lo creyeron, y uno, solo uno, se atrevió a abrir el archivo oculto en los servidores de la Santa Sede. El Evangelio de los no escritos, verso final. Lo abrió con miedo, y vio que no había letras, solo un espejo, y en el reflejo, su propio rostro, con los ojos de Isabela.